Yo soy pedagogo y por tanto, hasta hace muy pocos años mi interés profesional por la primera infancia era puramente teórico e indirecto. Pero la deriva actual de la sociedad en todo el mundo ha corrido todos los límites y pautas antiguamente establecidos, de manera que desde antes de la pandemia el tema de la primera infancia ha venido a ser uno de los problemas profesionales más exigentes para los pedagogos. En la primera parte de mi exposición hoy trataré de poner en común algunos de los resultados y conceptos más interesantes que hemos podido cosechar en nuestros laboratorios pedagógicos. Con base en el panorama así delineado, en la segunda parte adoptaré la actitud del utopista, que es la de aquel que, reconociendo las frustraciones y adversidades presentes, se pregunta cómo sería un mundo hermoso en donde la infancia sea de verdad el futuro de la patria. Hablar de infancia es hablar de maternidad. Ese es un primer postulado que se nos impuso siempre, desde que discutíamos puramente teórico qué es la infancia. Antes de entrar en materia, debo advertir que en nuestra tradición pedagógica, el tema de la primera infancia pertenece naturalmente al campo epistemológico de la antropología y no al de la psicología. Claro está que todas las ciencias humanas, desde la neurofisiología hasta la psicología, concurren necesariamente en este tema, pero el abordaje radical del asunto siempre conduce a la pregunta fundamental por ¿qué es lo humano del hombre? Pregunta que desde luego constituye el tema propio de la antropología y en segundo orden de cada una de las disciplinas humanísticas. Fue en 1985 cuando llegó a mi cátedra de problemas individuales de rendimiento escolar en la Universidad Externado de Colombia una solicitud del Centro Comunitario Lourdes en el sentido de organizar un programa especial para atender a un conjunto de alumnos de edad adolescente que por diversas causas asociadas directamente con situaciones de fracaso más o menos traumáticas en el aprendizaje del alfabeto habían sido expulsados o habían desertado del sistema escolar formal. El desafío planteado puso en marcha todo un dispositivo de intervención psicopedagógica que, después de muchas peripecias fundamentalmente fallidas, a la postre nos encaminó a la creación y validación de lo que se conoce con el nombre de método subjetivo de la lengua escrita. En suma, y para los propósitos de esta exposición, lo que quiero explicar es que esta solución solo fue posible cuando pudimos cambiar la pregunta psicopedagógica del tipo ¿cómo aprenden los niños? Por la pregunta propiamente antropológica, ¿quién le enseñó a hablar al hombre? A falta de tiempo y recursos, nuestra investigación se concentró en un problema más modesto y al alcance de nuestro campo experimental. Nos planteamos la pregunta por cómo las madres enseñan la lengua materna a sus bebés. Se sabe, desde luego, que las madres jamás enseñan a hablar a sus hijos, sino que la lengua materna ocurre simplemente como un componente, entre otros, en el curso de la crianza, es decir, en la primera infancia. Al ubicar nuestra mirada en las pautas de crianza, nos hemos ubicado ya en el campo propio de la antropología. El libro clásico que nos dio las respuestas fundamentales que estábamos buscando se llama Bases para una teoría de la socialización, publicado en 1972 en alemán por Alfred Lorenzer y traducido al castellano en 1976 por la editorial Amorortu de Buenos Aires. Cito aquí enseguida los teoremas que nos abrieron el campo de la primera infancia y que desde entonces siguen firmes
como pilares de nuestra investigación al respecto. El concepto diada madre-hijo que construyó y estableció Lorenzer fue para nosotros el ábrete sésamo que nos introdujo directamente en el problema antropológico fundamental acerca del origen del lenguaje humano. Ese concepto, como lo podemos ver en la diapositiva, dice textualmente: podemos fijar transsubjetiva y transculturalmente como figura teórica esencial del crecimiento humano una estructura típica que denominaremos, en el sentido indicado, diada madre-hijo. Así, con guión, no se puede obviar el guión. Una íntima conjunción, esa es la definición, una íntima conjunción entre un embrión neonato y un objeto relacional primario encarnado por una o más personas que se dirigen al niño de la misma manera. ¿Qué es entonces la diada madre-hijo? No son dos sujetos comunicándose. Una íntima conjunción entre un embrión neonato y un objeto relacional primario encarnado por una o más personas que se dirigen al niño de la misma manera. El concepto de embrión neonato permite pensar concretamente el estado teórico inicial del sujeto que todavía no tiene una auténtica conciencia de sí, pero que, sin embargo, es desde el principio y sin residuo plenamente humano, en la medida en que está inserto en la red de relaciones de su hogar, primer estadio de lo que hoy conocemos como tejido social. Y al invocar un objeto relacional primario, la definición estatuye que la constitución de la subjetividad no es un asunto de moldeamiento o aprendizaje desde el entorno o ambiente, sino un proceso endógeno que parte del interior del neonato y crece hacia la invención de la realidad exterior. Esto se verá más detalladamente cuando abordemos el concepto de cuidado maternal. Esta realidad exterior está constituida por las pautas de relacionamiento de la comunidad con el neonato y en general con el medio social y material que sostiene la vida de todos, los adultos y el neonato. En estas condiciones se puede comprender que la lengua materna es el espacio real en que el embrión neonato inventa su conciencia de sí y del mundo. La lengua materna no es la lengua nacional. Sobre eso habría mucho que discutir, pero no es nuestro caso hoy día. ¿Y qué es entonces cuidado maternal? Y nosotros lo tradujimos como pautas de crianza. Ahí está, en el cuidado maternal están las pautas de crianza. Dice Lorenzer, el cuidado maternal tiene tres aspectos, no son tres cosas, ni son tres procesos uno detrás del otro, no. Son tres componentes que se dan en toda la estructura de la diada madre-hijo. En primer lugar, la regulación pulsional en la alternancia entre satisfacción y frustración. La alternancia de satisfacción y frustración debe considerarse de antemano como motor del desarrollo del neonato, pero también del desarrollo de todos los seres humanos. La configuración del actuar dirigido a la realidad, cuyo contrapunto es el despliegue de la fantasía y las figuras del deseo del niño. Y tercero, la regulación pulsional es al mismo tiempo el punto de partida de las relaciones objetales. En la realización de los deseos pulsionales dentro de la diada madre-hijo, la relación con el copartícipe fuente de satisfacción se condensa en aquellas fórmulas que determinan todo el desarrollo posterior.
Todos sabemos que el neonato llega al mundo con las vías neurosensoriales en funcionamiento mínimo porque todavía carece de la mielina que se desarrollará justamente al ejercitarse en el contacto con el mundo exterior. Pero el déficit de sensibilidad hacia el exterior, el bebé vive en medio de la hipersensibilidad hacia su mundo interno. Es lo que el psicoanálisis nombró como narcisismo primario. La regulación pulsional que constituye el meollo del cuidado maternal es, ni más ni menos, la entrada del neonato en el misterio del tiempo futuro, que sin duda es la nota distintiva y definitiva de la conciencia humana. Antes de cualquier estructura mental, en la regulación pulsional de la diada madre-hijo, el neonato despliega la fantasía y las figuras de deseo que desde los estratos primarios de su ser dirigirán la estructuración de su conciencia de sí y del mundo. Desde el alumbramiento hasta los 24 meses de edad se produce lo que bajo el régimen del cuidado maternal bueno, malo, regular, pero es lo único que tiene el bebé. Bajo el régimen del cuidado maternal se produce en esos 24 meses lo que Lorenz llamó la situación introductoria del lenguaje. Nosotros en un reporte más reciente sobre nuestra investigación explicamos ese misterio con la siguiente expresión. Al nacer, el bebé humano desconoce en absoluto el futuro. Vive en el eterno presente de su narcisismo primario, del cual no saldrá a la realidad sino por medio de la reiterada vivencia de la alternancia de satisfacción y frustración que el cuidado maternal sabrá convertir en experiencia. La lengua materna, desarrollada en el juego recíproco de la madre con su bebé, es la fábrica en que el infantil sujeto tallará sus ideas de futuro y con ella la perspectiva de largo plazo que regirá su conducta cotidiana. Detengámonos un poquito en ese juego de palabras, o lo que parece un juego de palabras, pero que en realidad es un juego fundamental del alma humana. El tema de la vivencia y la experiencia. El arte de convertir la incesante actividad cortical, es decir, la neurofisiología plasmada en el genoma, el arte de convertir la incesante actividad cortical, aquello que en lenguaje coloquial y en psicología llamamos vivencias, convertir esa actividad cortical, o sea, las vivencias, en experiencia, es decir, en conciencia de sí, es lo que Lorenz denominó la situación introductoria del lenguaje. La más avanzada antropología en el siglo XXI ha comprobado que la estructuración del neocórtex y la estructuración de la lengua materna durante los primeros 24 meses de vida son un único proceso de desarrollo al cual Lorenz le dio el nombre de eso, situación introductoria del lenguaje. Para distinguir o para entender ese misterioso y mágico paso de la vivencia a la experiencia vía lenguaje, voy a citar aquí a Ortega y Gasset, que es la primera definición registrada del vocablo vivencia en castellano. Él la tradujo de un vocablo alemán. Dice Ortega y Gasset, ¿qué es una vivencia? Todo aquello que llega con tal inmediatez a mi yo que entra a formar parte de él, de mi yo. Lorenz en ese mismo libro ha definido la vivencia es la sedimentación, yo agrego neurofisiológica,
de una interacción determinada corporalmente y realmente aprehensible. O sea que el sujeto la puede, sí, aprender, literalmente, aprender vía introspección. Pero cuando no hay todavía una lengua, esa introspección se produce de manera muy hermosa, pero muy dificultosa de explicar aquí, a través justamente de las pautas de crianza. Por la misma época en que Ortega y Gasset establece el concepto en castellano de vivencia, Dewey, en un libro que se llama Experiencia y Educación justamente, se detiene a establecer el concepto de experiencia por oposición a vivencia, pero en inglés no se dice vivencia, a lo que él llama mere activity, actividad pura, actividad cortical, dije yo. En ese libro de Experiencia y Educación establece una definición, yo la leo en inglés, pero sobre todo voy a poner la traducción que yo hago. Mere activity does not constitute experience. It is dispersive, centrifugal, dissipating. Experience as trying involves change, but change is meaningless transition unless it is consciously connected with the return wave of consequences which flow from it. Experience is primarily an active-passive affair. It is not primarily cognitive. Y para los efectos de esta charla, yo traduzco todo eso que tiene Dewey de la siguiente manera. La actividad en bruto, mere activity, no constituye por sí misma una experiencia. Ella es caótica, centrífuga y disipativa. Ella, la actividad en bruto. La experiencia como apuesta, Dewey dice trying, no lo quiero traducir como intento, sino como apuesta. La experiencia como apuesta implica alteración, pero la alteración es proceso ciego si no está dirigida voluntariamente a obtener un resultado determinado en términos de consecuencias. Ese tema de vivencia y experiencia daría para mucho tiempo, para mucha elaboración todavía, pero no tenemos aquí el tiempo. Entonces, dejamos ahí el concepto de las pautas de crianza y vamos a meternos a mirar lo que hoy nos pone a nosotros a discutir sobre qué hacer con la primera infancia, dado que las pautas de crianza están cambiando. ¿Por qué están cambiando? Esa es la investigación que hemos hecho y de la que voy a dar unos primeros resultados. La deconstrucción de la familia nuclear burguesa. En 1988 el método subjetivo de la lengua escrita había establecido la firme conclusión de que así como todo niño normal aprende la lengua materna a los 2 años de edad sin que nadie tenga que concentrarse en su enseñanza, todo niño normal, decíamos en 1988, todo niño normal a la edad de 6 años aprende a leer y escribir, sobre todo si nadie pretende enseñarle. En esa misma operación investigativa ya habíamos registrado, sin embargo, que este límite objetivo de los 6 años de edad estaba ya en crisis, porque los ritmos básicos de la ontogénesis, o sea, del desarrollo del sujeto, de la subjetividad, venían registrando un adelantamiento sistemático en la medida en que las pautas de crianza convencionales acusaban el impacto de ese fenómeno que ya desde entonces se nombró en el mundo académico como la deconstrucción de la familia nuclear burguesa.
Esa deconstrucción no es un asunto de modas, tiene una historia y una estructura que hay que revisar, aquí muy de pasadita. Todavía hoy los textos legales y el lenguaje común piensan la familia como aquella estructura ideal constituida para procrear, criar y sostener la prole, estructura cuyo núcleo es la madre. Sin embargo, este esquema estalló ante la revolución industrial del siglo XVIII, que, entre otras variables críticas, arrancó paulatinamente a la madre del hogar. La cooptación de la madre por el mercado laboral dio pie a la deconstrucción definitiva de esa familia nuclear ideal que hoy día se expresa en 3 dimensiones probablemente irrevocables. Primero, la reducción del tamaño de la prole. Segundo, el retraso general de la edad de primera gestación. Y tercero, la incontenible caída de la fertilidad. A lo anterior hay que agregar que en la medida en que la procreación y el cuidado de la prole han perdido espacio vital en el concepto de familia, hoy día viene ganando importancia el otro polo de la ecuación, el cuidado de los ancianos y los enfermos. Claro está que no se trata en absoluto de un imposible e indeseable rescate de la vieja estructura que todavía llamamos familia, sino de una nueva vía evolutiva de la condición humana. De hecho, es visible, aunque no conozco datos sólidos al respecto, que la infancia de hoy tiende a discurrir en entornos familiares cada vez más envejecidos, en donde los niños son relativamente más solitarios por falta de hermanos y primos de edades convergentes. Se comprende entonces la rápida expansión de lo que empezó siendo un adelantamiento selectivo de la edad de primera escolarización en las clases más acomodadas de la sociedad, pero que hoy día aparece como una necesidad y un derecho universal de las madres a la institucionalización definitiva de los así llamados centros de desarrollo infantil, para garantizar el cuidado maternal a todos los bebés desde la más tierna infancia hasta los 36 meses de edad, cuando debería ya entrar en el circuito más estructurado de la educación preescolar. A la cooptación de la madre por el mercado laboral se unen los otros dos elementos que hemos visto: la reducción del tamaño de la prole y la caída de la fertilidad, la caída general de la fertilidad. Hasta el momento, acabamos de reportar a principios de este año en nuestro trabajo que se llama el problema pedagógico de la subjetividad en el mundo de la posverdad. Hasta el momento no hay indicio alguno de mutaciones neurobiológicas que afecten el proceso primario de inserción del neonato en la lengua materna. Lo que sí ha evolucionado son los patrones de crianza y de ejercitación en el lenguaje, dando lugar a estructuras nuevas en la constitución de la conciencia de las crías humanas. No solo por el adelanto de la edad de primera escolarización, sino en especial por la reconfiguración del principio de realidad de los niños, la escuela contemporánea está sometida a desafíos pedagógicos desconocidos hasta hoy. En la práctica corriente de la enseñanza, este adelantamiento de las pautas ontogenéticas se manifiesta directamente como una expansión sistemática de la escuela por su base, es decir, por la edad del nivel de acceso inicial a la racionalidad institucional de la instrucción. No es del caso intentar aquí una evaluación crítica sobre la forma y validez del discurso académico que desde diferentes disciplinas de enfoque psicológico han acompañado y hasta cierto punto ordenado estas vías de expansión de una institucionalidad que en principio
no estaba orientada a la primera infancia, sino justamente a la instrucción sistemática de la niñez, después de los 6 años de edad, la adolescencia y la juventud. El impacto de estas derivas evolutivas sobre la realidad institucional del Gimnasio Internacional de Medellín, que es nuestro laboratorio de investigación, cobró entidad tangible al iniciar el cuarto sexenio de trabajo. Fue así como en el año 2018 emprendimos el proceso ordenado de apertura de los 2 niveles de prejardín y párvulos que hasta el momento no habíamos implementado. Al cabo de 3 años de construcción, el equipo docente del centro infantil registró la aparición de estructuras de conciencia infantil novedosas, no solo por lo adelantadas con respecto a las pautas que todavía se enseñan en las facultades de psicología y de pedagogía infantil, sino visiblemente diferentes por las estructuras lexicales y sintácticas de las nuevas generaciones. A finales del año 2022 se estructuró el proyecto de investigación en el aula que en 2023 nos llevó, entre otras, a la conclusión de que la mencionada soledad de los niños en medio de un mundo cada vez más adulto ha dado pie a la introducción a edades cada vez más tempranas de la estructura y sintaxis del lenguaje artificial del entretenimiento vía redes digitales y vía celular de la madre. Y entonces nos enfrentamos a una pregunta que en principio no conozco quien la haya abordado desde un punto de vista académico. ¿Puede el Estado hacerse cargo del cuidado maternal? Es una pregunta que de todos modos está asociada con un hecho real, y es que los niños los bebés cada vez están más, comillas, abandonados por sus madres que tienen que irse a trabajar. Pero no solo por las que tienen que irse a trabajar, sino porque aún las que pueden darse el lujo de no tener que trabajar, ya no tienen los elementos, la estructuración, eso que llamábamos el conjunto de personas que se refieren al neonato de la misma manera durante los primeros 24 meses. Entonces, esa soledad no es un asunto de maldad de las madres o de debilidad, no, es un asunto, es una deriva antropológica, una deriva cultural. Para terminar esta parte de mi exposición, quiero entonces dar una mirada muy rápida al rol que las agencias estatales pudieran llegar a cumplir en cuanto a la protección de la infancia abandonada y maltratada, pero insisto, eso es lo que más nos duele, pero en general la infancia hoy día crece en soledad, en una soledad temprana sobre la que la sociedad tiene que mirar. Pero el Estado en principio se orienta hacia la infancia que diríamos abandonada y o maltratada. Y parto de un principio para mí incontrovertible. El Estado no puede hacerse cargo del cuidado maternal bajo ninguna circunstancia. El Estado no puede hacerse cargo del cuidado maternal bajo ninguna circunstancia. Cualquier política pública de infancia tiene que focalizarse hacia el cuidado y reforzamiento de las madres y de las redes de apoyo que naturalmente ellas tejen con ocasión de la gestación, crianza y cuidado de las crías. Ninguna madre puede ser peor madre que el Estado, porque el Estado, no tiene piel, ni puede comprometerse incondicionalmente en el cuidado uno por uno de cada neonato. Detengámonos un momento en estos dos argumentos para explicar mejor, desde un punto de vista objetivo, la tesis utopista de que el Estado no puede hacerse cargo del cuidado maternal bajo ninguna circunstancia. Me paro en esta definición, en esta diferenciación que
es versus, no es complementario. O es comunidad o es la sociedad. Tönnies dice, nos enseña Ferrater Mora en el diccionario de filosofía, en la entrada comunidad. Tönnies llama comunidad al conjunto social orgánico y originario opuesto a la sociedad. Fíjense bien, conjunto social originario, orgánico y originario, lo que Lorenzer acaba de nombrar diada madre-hijo. Tönnies llama comunidad al conjunto social orgánico y originario opuesto a la sociedad, Tönnies define la comunidad, Gemeinschaft, como el tipo de asociación en el que predomina la voluntad natural. Ese concepto voluntad natural es un concepto de Tönnies. La sociedad, Gesellschaft, es, en cambio, aquel tipo de comunidad formado y condicionado por la voluntad racional. Nosotros en el Gimnasio Internacional de Medellín hace muchos años establecimos el concepto de comunidad como el conjunto de individuos que comparten concretamente un determinado territorio o espacio vital bajo ciertas reglas de convivencia que determinan la pertenencia, que es al mismo tiempo la exclusión, o sea, los límites de quién no pertenece aquí, la participación, que es también al mismo tiempo las reglas de discriminación, quién no puede acceder a qué partes de la comunidad, y la satisfacción, frustración de cada uno de los individuos que comparten ese territorio vital. No existe ni existió jamás hombre alguno por fuera de la estructura del lenguaje, es decir, por fuera del sistema ético simbólico que la comunidad interpone entre la necesidad primaria de subsistencia y los recursos objetivos del respectivo territorio donde se arraiga. La verdad es que, al contrario de la insolente ficción burguesa del individuo soberano, la pertenencia a la comunidad es un carácter constitutivo de la individualidad humana, tanto como los genes que dan lugar a la singularidad abierta de la estructura corporal de cada uno. Cualquiera puede renegar de los genes que le dieron sus padres, pero no por ello los genes dejarán de identificarlo. Asimismo, cualquiera puede renegar de la comunidad a la que pertenece, pero, por supuesto, no se puede salir de la comunidad. Esa condición originaria del humano es por antonomasia material, tangible y espontánea. Material, tangible y espontánea, la pertenencia comunitaria. Su régimen no es otro que el de la así llamada voluntad natural de los convivientes, que en el caso del cuidado maternal se ordena alrededor, la voluntad natural del cuidado maternal se ordena alrededor de las necesidades primarias de alimentación, bienestar y crecimiento del neonato. Y una vez que el infante ha completado el camino de su autonomía vital, o sea que ya aprendió a caminar, aprendió a hablar y en principio ya sabe que él es uno entre otros, o sea, ya tiene nombre propio que lo diferencia y lo integra a los que tienen otros nombres. Una vez que el infante ya completó el camino de su autonomía vital por medio de un reconocimiento pleno de sí y de las personas que lo rodean, que hablan el mismo idioma compuesto a partir de los nombres propios de sí mismo y de las personas significativas de su entorno inmediato, el destino humano se despliega y se articula mediante la inserción cada vez más autónoma del sujeto en las diversas comunidades concretas en donde expandirá su horizonte personal a través del contacto material y cotidiano con el prójimo. En estos círculos existenciales, la regla de convivencia sigue siendo la voluntad natural, entre comillas,
que se materializa en las reglas de juego que regulan los distintos espacios vitales de encuentro con el prójimo. Reglas de juego que en general quedan objetivadas en el código lingüístico que cada comunidad practica y que a la postre desembocará en la lengua nacional, el castellano para nuestro caso, que reina en el Estado, es decir, en la sociedad. Volvemos otra vez a Dewey. En 1897 Dewey escribió lo que él llamó mi credo pedagógico, My Pedagogic Creed. Y el primer artículo de su fe pedagógica establece este principio fundamental. All education proceeds by the participation of the individual in the social consciousness of the race. Nosotros hicimos una traducción no del inglés, sino del siglo XIX al siglo XXI, de esa tesis. Y entonces la hemos traducido de esta manera. Creo que toda educación se produce por la participación del individuo en el tejido social de su comunidad de pertenencia. Esta participación espontánea e inconsciente, lo que Tönnies llama voluntad natural, esta participación espontánea e inconsciente empieza prácticamente desde el alumbramiento y va conformando las potencialidades del individuo. Fíjense que Dewey no usa el término capacidades, ni talentos, ni nada. Usa el término en inglés powers, energías, potencialidades. Va conformando las potencialidades del individuo mientras da contenido a su conciencia, estructura sus hábitos, desarrolla sus ideas y proyecta sus sentimientos y emociones. Solo a través de esta participación en la dialéctica concreta de la comunidad, el individuo llega a adquirir el infinito horizonte intelectual y moral que la humanidad se ha labrado en el curso de la historia. Quiero hacer énfasis en el original de 1897. El concepto de tejido social y el concepto de comunidad de pertenencia no existían como tales conceptos antropológicos. Dewey usa el concepto en inglés the social consciousness of the race, que era la denominación específica en inglés de ese entonces. Hasta aquí entonces los resultados de investigación. Ahora vamos a pasar a esta última parte, que es lo que yo llamo el ejercicio de la utopía. Debo advertir que utopía no tiene nada que ver con ilusión, idilio, buenos deseos o sueños diurnos. La utopía, ha dicho Eduardo Galeano, sirve para andar. Podemos decir aquí que la utopía es una imagen ideal que los humanos construimos para superar las falencias, las frustraciones y las limitaciones que frustran la indeclinable sed de felicidad que mueve el alma humana, que frustran actualmente, que nos embargan el deseo o la esperanza de felicidad que siempre está viva en el alma humana. El papel de la utopía, pues, no consiste en dirigir la acción, que para eso formulamos objetivos, metas y planes. La utopía es la imagen ideal contra la cual ejercemos la crítica de nuestro andar, es decir, evaluamos cada paso en función de su consistencia con la esperanza y las aspiraciones que buscamos. ¿Cuál es la aspiración y la esperanza que hoy aquí me anima y que estoy usando para revisar, para entender mi andar respecto de la primera infancia? La imagen ideal es que tengamos
que seamos capaces, no sé a qué escala, pero que todos seamos capaces, todos los agentes de política pública de infancia, seamos capaces de promover un tejido comunitario y construcción del territorio alrededor de la infancia. Pero cuando dije, acuérdense que dije alrededor de la infancia, significa alrededor de la potenciación de la madre como núcleo del cuidado maternal, de las madres. ¿Qué características tendría que exhibir una comunidad local, un territorio concreto que compartimos, el barrio, el conjunto residencial, la escuela? La escuela es territorio, antes que ninguna otra cosa, es territorio común, es el territorio alrededor del cual debería girar, desde luego, la comunidad local. Y hoy día, para efectos de cuidado, de política pública de infancia, hay unas instituciones, está claro, está el bienestar familiar, están las madres comunitarias, están los centros de desarrollo infantil, de manera que todas esas estructuras que son estructuras o deberían ser, eso es lo que yo creo, deberían ser estructuras del territorio, no simplemente, y no quiero desdeñar ni despreciar, no simplemente agencias estatales, sino verdaderamente estructuras de construcción de tejido social. Vamos a decir, pongámonos en los centros de desarrollo infantil y en las madres comunitarias. No conozco otras, pues no tengo a mano información sobre otras estructuras especializadas de primera infancia para hablar de ello. Y entonces, esas estructuras de primera infancia, en mi opinión, deberían estar en primer lugar centradas en enriquecer los hábitos de vida y cuidado de sí de los bebés. Cuando a un neonato le vamos a dar el estatuto de bebé, es decir, con algún tipo ya de autonomía. Es muy difícil, ¿no? Pero vamos a entendernos que cuando una madre real, una madre entrega a su bebé, su neonato, su bebé, antes de los 24 meses, cuando entrega a su bebé a cualquier estructura fuera de su hogar, fuera de la diada madre e hija, ya el neonato es un bebé. Pero entonces ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Una madre entrega a su bebé antes de los, vamos a decir, a los 3 meses o antes, pues cuando se le acaba la licencia de maternidad o más o menos, entre los 3 y los 6 meses. El bebé todavía no tiene la emancipación suficiente ni por desarrollo corporal, todavía no se ha parado en sus propios pies, y ni por la pertenencia a la lengua materna, al idioma de la madre. Todavía no le sabe decir a la madre mamá. Entonces, lo que nosotros soñamos es que todas las estructuras de primera infancia, de cargo o bajo la política de primera infancia del Estado, política pública de primera infancia, que no es del Estado, es de la sociedad, todas esas estructuras deberían empezar por enriquecer, darle felicidad literalmente a los hábitos de vida y cuidado de sí de ese neonato. Nosotros hemos dicho que la imagen es que
Esas estructuras deben concebirse y actuar como expansión de la madre, no como sustitución de la madre, sino como expansión, como una extensión de la madre, de eso que llamábamos diada madre-hijo. Y entonces, para eso, decimos nosotros, los cuidadores, los responsables de esas estructuras de cuidado deberían, pues les proponemos que piensen en lo siguiente. En el origen, el mundo es un caos de informaciones bioquímicas que circulan en clave binaria de placer-displacer y reguladas por la procesión interminable de los ritmos circadianos. Son dos cosas. La regla es cómo circulan las informaciones bioquímicas en clave placer-displacer. Es una clave binaria, no hay medias tintas. Pero esas informaciones se transmiten a través de la estructura neurofisiológica, se transmiten bajo la regulación temporal. El tiempo es vital en todo lo que tiene que ver con la vida, valga la redundancia. Están reguladas por la procesión interminable de los ritmos circadianos. Esos ritmos circadianos, todos lo sabemos, son la alimentación, el reposo, el metabolismo, el aseo y el cuidado de sí. El orden de la conciencia emerge de ese caos originario como una epigénesis del paso mismo de la vida. No lo podemos adelantar, no deberíamos intentar alterarlo, sino que adaptarnos a los ritmos circadianos de cada bebé. Y asimismo, la autoconciencia y el lenguaje humano emergen como un orden terciario en el que el individuo se aprende a sí mismo como un objeto separado y distinto del resto del mundo. Ese es el primer sueño que tengo yo. Los centros de desarrollo infantil deben especializarse en leer, aceptar e interactuar con los ritmos circadianos uno por uno de los chicos que llegan a cada estructura. Eso no es fácil, eso yo no sé cómo se puede hacer, pero en teoría es lo que me parece primero. Y luego, el otro elemento fundamental es el misterio de la magia, el misterio y la magia del juego. Pero el juego no como distractor, sino justamente como medio de vida. Dice Huizinga, en un estudio ya muy antiguo, contemporáneo de experiencia y educación y contemporáneo de Ortega y Gasset cuando establece el concepto de vivencia, dice Huizinga, el juego es más viejo que la cultura. No es que yo le enseño a jugar triqui, no, el juego es más viejo que la cultura, pues por mucho que estrechemos el concepto de cultura, presupone siempre una sociedad humana. Y aquí digo una comunidad, una comunidad viva y real. La traducción que tenemos del alemán original en castellano no hace esa diferenciación, pero aquí se refiere claramente, el juego presupone la existencia de una comunidad alrededor del bebé. Y los animales no han esperado a que el hombre les enseñe a jugar. Con toda seguridad podemos decir que los hombres no han añadido ninguna característica esencial al juego, al concepto de juego. Los animales juegan lo mismo que los hombres. Y no es desdeñable esa
interpelación con la que empieza Huizinga su Homo Ludens. ¿Por qué? Porque la antropología ya más moderna, la antropología del siglo XX, de fines del siglo XX y todo lo que lleva del siglo XXI, ha probado y mostrado que en efecto los mamíferos más encefalizados, y en ese sentido los primates, los mamíferos más encefalizados, incluso el gato, etc., pero no solo los mamíferos, sino los vertebrados más encefalizados, la crianza todos tienen pautas de crianza. Y la madre permanece y cuida a sus crías mediante el juego. Todos los mamíferos, todos los vertebrados encefalizados, entre mayor encefalización haya, mayor espacio de juego y de fantasía en la etapa de crianza. Erikson establece ahí la teoría que quiero proponerle a todos los cuidadores de infancia. Propongo la teoría de que el juego del niño es la forma infantil de la capacidad humana para manejar la experiencia mediante la creación de situaciones modelo y para dominar la realidad mediante el experimento y el planeamiento. Con lo que hemos podido avanzar respecto de las nuevas estructuras lexicales y gramaticales de la infancia y de la primera infancia en particular, con ocasión de esa deconstrucción de la familia nuclear burguesa, nosotros hemos podido entender con mayor claridad esa diferenciación que Tönnies establece entre comunidad y sociedad y que Lorenzer ya también establecía entre lengua materna y lengua nacional. La diferenciación y oposición que establece Tönnies, les recuerdo, es entre voluntad natural y voluntad racional. Entonces, la voluntad natural es la que anima el juego del niño. La voluntad racional es la que se deriva de los reglamentos y las leyes, y eso ya ahí no hay piel, ahí hay razón, y la razón es otro estadio distinto. Esas son las premisas, que es lo que yo entendería como construcción de territorio alrededor de la infancia. Y entonces podemos ya tratar de terminar esta larga exposición mirando esa clásica dicho universal en todos los seres humanos. Estamos de acuerdo, muy fácil. La infancia es el futuro de la patria. La infancia, no los infantes, la infancia. Es decir, ¿qué hace la sociedad hoy con su infancia, con la forma como le garantiza a los neonatos, a las crías, hasta los 6 años? ¿Qué es lo que la sociedad, la patria, le garantiza o no a todos los niños que nazcan durante sus primeros 5 o 6 años de vida? ¿Qué les garantiza? Les garantiza seguridad, les garantiza alegría, les garantiza, por supuesto, también frustración, pero que la frustración no los mate, etc. Entonces, vamos a mirar ese asunto. ¿Qué es desde esa utopía de que la infancia es el futuro de la patria? ¿Qué podemos decir? Lo primero que hay que esclarecer para poder andar hacia esa utopía
es que los niños no se mueren por desnutrición, se mueren por abandono. No es cierto, no es del todo cierto que tuvieron hambre. Antes de que un niño tenga hambre, tiene que haber sido abandonado miserablemente por la comunidad y por la sociedad, por el Estado. Que en la sociedad, que en nuestro caso hemos dicho es el territorio, o sea, la comunidad que se congrega alrededor del cuidado maternal de sus infantes, o sea, del apoyo a las madres y a los tejidos hogareños que el territorio le provee a todos sus infantes. No solo a los infantes. Bueno, es que para que haya un infante abandonado tiene que haber el fracaso de un territorio, de una comunidad local. ¿Qué es lo que entendemos entonces por territorio? Desde un punto de vista específicamente antropológico, el territorio es el espacio simbólico que el hombre, y vamos a decir que la comunidad, se da para lograr la satisfacción efectiva de sus necesidades y la realización concreta de sus deseos, no solo sus necesidades. No es solo darle pan, es sobre todo instituir la esperanza del mañana feliz en todos los bebés. No es ni un simple continente el territorio, ya fuera inerte o dinámico, como lo es el espacio, ni un puro medio o condición de subsistencia, como lo es en el caso de las poblaciones vegetales y animales que ocupan el espacio mediante una estrategia relativamente pasiva de adaptación. El territorio es la invención del ser humano. ¿Qué es el territorio? Es el espacio marcado por un determinado código ético para garantizarle la felicidad a todos sus habitantes. Si se la garantiza o no, no importa, pero ese es el concepto de territorio desde el punto de vista antropológico. Y entonces podemos entender lo que estábamos diciendo. No, los niños no se mueren de hambre, se mueren de abandono. Y también concluir esto. La pobreza no es solamente la falta de dinero, es ante todo la falta de esperanzas. Ortega y Gasset, en ese mismo estudio, La historia como sistema, 1935, nos advertía: la vida nos es dada. El bebé no pidió que lo llamáramos a la vida, él está ahí, llega, nos es dada, puesto que no nos la damos a nosotros mismos, sino que nos encontramos en ella, en la vida, de pronto y sin saber cómo. Pero la vida que nos es dada no nos es dada hecha, sino que necesitamos hacérnosla nosotros, cada cual la suya. La vida es qué hacer, desde el primer momento, incluso desde el útero materno. Antes que hacer algo, tiene cada hombre que decidir por su cuenta y riesgo lo que va a hacer. Pero esta decisión, la de qué es lo que hay que hacer, esta decisión es imposible si el ser humano no posee ciertas convicciones sobre lo que son las cosas en su alrededor, los otros hombres, él mismo. Solo en vista de ellas puede preferir una acción a otra. Puede, en suma, vivir. Si los niños del territorio encuentran en la experiencia comunitaria de ese territorio, encuentran esperanzas, pues podremos decir que de verdad la infancia es el futuro de la patria.